Entendió y comprendió el contexto de su padre. Seguramente tuvo vivencias en su hogar. Seguramente hubo impartición en alto nivel. Seguramente vio la mano del poderoso en momentos cruciales, momentos en donde la lógica no tiene mucho que ver con la obediencia a un Dios sobrenatural, en donde nuestro cronos, que se mueve dentro del kairos de Dios, tiene muchas limitaciones. Y él podía tomar la decisión de decir: no, yo lo que estoy viendo, lo que estoy considerando y lo que estoy avisorando al futuro, me parece, y amo a Dios, amo al Dios de mi padre, conozco al Dios de mi padre, pero tomo esta decisión. Esa es la libertad que el hombre y que la mujer tiene frente a una revelación de Dios, frente a una aparición de Dios, mostrándole un rumbo, revelándosele a él para su bien. El problema no es eso, el problema es no entender los tiempos de Dios, no entender los planes de Dios y no conocer el futuro. Levante su manito, lo voy a molestar con eso porque me gusta que usted interactúe. Y si me regala una media hora, vamos a compartir algunos principios que le va a hacer bien. Levante su manito y diga: yo le creo a mi Dios. Por más que mi lógica entra en crisis, le voy a creer a Dios. Lo primero que aparece aquí, y que va en el contexto de toda esta historia de Isaac, es que Dios ratifica su pacto para con él. Y quiero decirle, para que usted tenga fe, el Dios que servimos es un Dios de pacto. Es un Dios que cuando dice, cumple. Un Dios que cuando promete, cumple. Un Dios cuando traza camino, por más que no lo entiendas, a propósito te lleva y hace que a ti te vaya bien, porque desea que a sus hijos les vaya bien. Ahora, entenderlo debe ser en el Espíritu. Entender y comprender lo que ese Dios quiere decirnos en tiempos y en temporadas es muy necesario entenderlo en el Espíritu, bajo revelación. Se le apareció Dios. ¿Quién quiere que Dios le hable? Y cuando Dios te habla, ¿qué vas a hacer? Levante su mano al cielo y diga: cuando mi Dios me habla, puede ser por sueños, puede ser por revelación, puede ser por su palabra o puede ser palabra profética, yo le quiero obedecer a Él. Así no lo entienda. Usted dijo la verdad, entonces no reniegue. Cuando Dios le dice algo, créalo. Y si usted no lo entiende, atraviese la crisis, porque Dios le va a dar fuerza para superar toda situación y lo va a llevar al camino correcto. Amén. Cuando entramos en esa crisis, es allí donde tomamos malas decisiones en nuestra vida. Isaac tenía todas las de ganar o todas las de perder. Pasó algo en la historia de su vida, en la historia de su familia y en su temporada, lo mismo que había pasado con su padre Abraham. En ese territorio hubo hambre. Por lo tanto, había dificultades. Y había pensamientos encontrados, en donde una es la realidad que vivimos y otra es la verdad de Dios. Y en esos momentos y en esas circunstancias es importante valernos de Dios. Es importante creerle a Dios y a sus promesas. Gracias por su amén. Y saber que Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer para que yo pueda caminar bajo bendición porque le obedezco a Él. ¿Es difícil? Sea sincero. ¿Es difícil, sí o no? Pero no es imposible. Pero no es imposible. No hace falta que tú entiendas todo, que yo entienda todo. La iglesia no debe entender todo, debe creerle a Dios. Y caminamos día tras día, año tras año,
Y Dios va añadiendo su bendición, porque el que busca el reino de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Y en esas añadiduras, bajo obediencia, los cielos van a permanecer abiertos. Aplauda a ese Dios. Los cielos van a permanecer abiertos. Dios le da palabra directiva. Dios le da un horizonte. Y él entró en una crisis. Su padre, Abraham, frente a la misma crisis, desobedeció a Dios. Y usted debe conocer la historia que él sí fue a otro territorio, sin permiso de Dios. Porque dijo, aquí todo se está cerrando, voy a tratar de ayudar a Dios para abrir otras puertas. Y él tenía esa impartición, así como tenía la impartición de la fe, y tenía la impartición de un hombre que tenía su vida anclada en Dios y habían milagros sobrenaturales que él los vivenciaba en su casa, en su familia, en su hogar. Y en esa temporada del Padre, pero ahora él creía en un Dios en forma individual. Pero tenía una prueba y una situación y una circunstancia en donde su mente y su lógica entró en crisis. Ahora, en las crisis, vemos en la vida de Abraham y en la vida de Isaac, tenemos dos alternativas. Creer en un Dios de pacto, el que le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a donde yo te digo y te va a ir bien. Y vas a ser de bendición a las naciones. Y decir, amén. Dios lo dijo, yo lo creo y Él lo va a hacer. Pero en un momento de decisiones, Abraham tuvo crisis, seguramente porque la situación económica, laboral y todo lo que él poseía entró en una situación de desacierto para su lógica humana. Y bajó a Egipto. Ahora le tocaba a Isaac. Levante su manito y diga, Dios trata individualmente con cada uno. Hable con su hermano y decirle, Dios trata individualmente con vos. Él tiene algo especial para vos, decíselo. Por eso sé sabio. Algo especial. Algo hizo ayer, algo hace hoy y algo hará mañana. Ahora Dios trata con nosotros individualmente. Había una tremenda perspectiva del cielo y en esa agenda de Dios para Isaac. Isaac después se transforma en el padre de Jacob y Esaú. Y de Jacob viene todo el legado. Una cosa extraordinaria, no en su plano natural, consciente, no en su agenda humana, estaba todo eso, pero estaba en las manos de Dios. Así que la obediencia siempre te va a bendecir. La obediencia siempre te va a abrir camino nuevo. Porque dice la Biblia que Dios abre camino donde no lo hay. Y cuando todo se cierra, Dios abre cosas nuevas, señores. Y cuando parece que todo desaparece, florece algo que no estaba en nuestra mente. Todo ese contexto estaba en la vida de Isaac. La tierra en la cual Isaac estaba y donde Dios se le revela y le dice, no te muevas, había un momento en donde no era productiva, porque es muy fácil creer en Dios cuando te va bien. Es muy fácil decir, gracias Dios por todas las bendiciones. Es muy fácil decir, qué grande que es mi Dios cuando tenés una cuenta en el banco. Dígame amén por las dudas. Pero cuando el territorio no era fructífero, cuando el hambre comenzó a golpear, cuando la pérdida se empezó a ver, la crisis en la mente de Isaac era la misma que la suya y la mía en otros tiempos, en otra temporada, pero de igual manera.
Pero el verso 6 del capítulo 26 dice que cuando él recibe la palabra, con toda la historia de su padre, con toda la vivencia y con toda la experiencia que había vivido, él tomó una decisión y le creyó a Dios. Y se quedó Isaac donde Dios le dijo. ¿Me puede decir amén? Y se quedó Isaac allí. Ahora, hay algo que tiene que suceder en tu vida, en lo espiritual y también en lo que tiene que ver con la visión del contexto del presente y del futuro. Una cosa es si la tierra es fértil, donde de repente podría decir, comienzo otra vez. Y otra cosa es cuando la situación no es de lo que una lógica humana cree o puede entender. Ahora, en la obediencia y en el creerle al Dios de pactos y en obedecer su palabra, dice que Isaac accionó fe. El versículo 12 del capítulo 26 dice la palabra del Señor que Isaac sembró en aquella tierra. ¿Qué hizo Isaac? Contra todo pronóstico humano. Pero cuando estás en la obediencia a Dios, siempre Dios te va a respaldar. Y siempre Dios va a manifestar su sobrenaturalidad. Porque Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Y sembró Isaac en aquella tierra, bajo revelación, bajo obediencia y bajo directiva divina. Y agrega la palabra de Dios diciendo, y cosechó en ese año, el 100 por 1. Reciba esa palabra en esta hora. Cosechó ese año el 100 por 1. Y le bendijo Dios. Levante su mano y diga, obediencia abre los cielos. Dígalo otra vez, obediencia abre los cielos. Y cuando los cielos se abren, bendición viene. Sembró 1 y cosechó 100. ¿Cuántos desean eso? El Dios que llama las cosas que no son, como que si fuesen. Por la obediencia, el varón se enriqueció. Y fue poderoso. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y Dios le dio miles de ovejas, Dios le dio miles de vacas, mucha tierra, a tal nivel que la bendición de Dios levantó la envidia de los enemigos. Levante su mano y diga, cuando mi Dios me bendice, el diablo huye. Porque yo le obedezco a aquel que tiene poder sobre las tinieblas. Aplaude a ese Dios grande. Cuando te va bien, cuando Dios te bendice, debes tener sabiduría para administrar los niveles en los cuales Dios te empieza a llevar. Y saben que a veces confundimos, querida iglesia, cuando leemos esta palabra creemos que bendición de Dios es billetera, bendición de Dios es dinero. No dice eso la Biblia. La palabra de Dios dice que el que busca las cosas del reino, le obedece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y recibe las promesas de Dios y está anclada su vida en el Señor todos los días y tiene testimonio real,
tiene comportamiento real, tiene consagración a las cosas del Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios añade bendiciones hasta que sobran y abundan. Y ahí pueden haber recursos, pero no es lo primero. Lo primero es tu relación con Dios. Levante su mano al cielo y diga: necesito tener fortaleza en mi espíritu, fuerza en mi espíritu, para administrar las bendiciones y posiciones de Dios en mi vida. Dios tenía un plan con él, espiritual en primer lugar. Tenía un proyecto de vida para con él en primer lugar. Las vacas van y vienen, señores. El dinero va y viene. El que no va y viene es Dios. El que permanece para siempre es Dios. Y el que te va a usar en todos los niveles es Dios. Amén. Así que diga conmigo: cuando Dios me bendice, debo ser muy agradecido, pero debo tener equilibrio para administrar las unciones. Amén. Pregunte a su hermano: ¿qué es prioridad para vos? ¿El dinero o Dios? ¿Las posesiones o Dios? Dios. Y cuando de repente faltan las vacas, no voy más a la iglesia. Y cuando de repente no hay más ovejas, no voy a invertir más en el reino. Y cuando de repente se cierran las puertas, me voy a bajar de los ministerios. Porque yo trabajaba para Dios, le servía a Dios y a la final. Gracias por su amén. Estoy hablando de la relación del hombre con Dios y Dios con el hombre. Ahora, los principios para con Dios, usted y yo debemos administrarlos. Usted debe ser obediente a Dios siempre. Dije que debemos ser obedientes a Dios siempre. Y en la obediencia Dios te va a bendecir. Y en la obediencia Dios te va a sorprender. Y en la obediencia Dios te va a posicionar donde Él quiere. Porque tú estás en el programa de Él. Amén. Eso entendió Isaac. Eso comprendió Isaac. Y eso vivió Isaac frente a todas las vicisitudes de la vida. Ahora es interesante entender y comprender el Salmo 37, verso 23. Fíjese qué promesa de Dios. Por Dios son ordenados y guiados los pasos del hombre que le obedece a Él y de la mujer. Y es Él el que aprueba los caminos por donde debes andar. Porque donde Él te lleva y donde Él te conduce, te va a ir bien siempre. Agarre esa palabra en su vida, en su fe, y actívelo. Dios este año nos está dando una palabra que es recapitular. Qué importante que es pensar hacia atrás, creer en ese Dios de pactos, también recapitular en la palabra y ver cuántas veces Dios te ha hecho producir cosas en tierra no fértil. ¿Y cuántas veces Dios te ha librado de cosas? Una y otra vez. ¿Y cuántas bendiciones de Dios, sin que lo merezcas ni lo merezca yo, vinieron de Dios sobre tu vida? ¿Y cuántas cosas pasaron en las que estuvimos con acciones no correctas delante del Señor? Es importante pensar y repensar eso para ver lo que Dios hoy tiene para darnos y tiene para decirnos. Pero si usted le cree a Dios, el Espíritu Santo se le va a revelar. Dije que el Espíritu Santo se le va a revelar. ¿Usted lo cree? Ahora vemos en segundo lugar cómo Dios activa bendición sobre Isaac de una manera sobrenatural. Dios lo bendijo en todos los frentes de su vida.
Lo bendijo también financieramente, lo bendijo económicamente, lo posicionó como un líder a tal nivel que los filisteos tuvieron temor de él por la impartición que tenía, por la impronta que tenía, por el lenguaje que tenía y por cómo él hacía cosas que los otros no podían lograr. Y dice que vino celo de parte de los enemigos. Levante su mano y diga: mi Dios me dice que Él es mi pastor y nada me va a faltar. Y que Él va a armar una gran mesa con un manjar para mí. Vamos, dígalo, para mí. A tal nivel que será envidia a los enemigos. Mi Dios me dice que las bendiciones, el bien y su misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Crea en eso. Crea en eso. No se quede con su lógica, con su crisis y con sus decisiones que ya le hicieron mal en otro tiempo. Haga ahora todo bien bajo la guía de Dios. Y Dios le va a sorprender. ¿Me está siguiendo? Dios le va a sorprender. Ahora dice la palabra de Dios, Mateo 26, 18, que frente a la bendición de Dios y frente a la activación que Dios hizo para con él, para con su familia y todo lo que después se desata, él tenía muchos animales y si usted entiende el contexto de todo esto, el agua para los animales era vida realmente, más en esas tierras. Pero los enemigos, para tratar de una u otra manera complicarle la situación al varón de Dios, dice que le taparon los pozos de agua. Segunda crisis, en donde él podía ver con sus ojos naturales que el daño podría ser muy grande. Y también allí podría actuar con su lógica humana, con su carácter humano, y podría hacer justicia por su propio medio. Esa justicia humana que a veces se nos acerca. Pero como él le creyó a Dios y como él vivió experiencias extraordinarias con Dios, volvió a creer en Dios. Levante su manito y diga: la justicia propia te mete en más problemas. Ahora el confiar en Él es ver su sobrenaturalidad. Dice que Isaac era un hombre conciliador, un hombre de paz, un hombre que consultaba a Dios, un hombre que dependía de Dios frente a los momentos más difíciles de su vida y siempre veía a Dios actuar de una manera extraordinaria. Pero dice que él abrió los mismos pozos que había tenido y había abierto su padre Abraham en ese territorio. Versículo 12 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Y comenzó un conflicto. Comenzó allí una incertidumbre que se traduce en crisis y que se traduce también en cuánto nivel de fe y confianza en Dios tenemos. Pero dice la palabra de Dios, interesante lo que enseña la Biblia: el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron con él. Y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre
Rehoboth. Y dijo, porque Jehová, mi Dios, nos ha prosperado y Jehová, nuestro Dios, nos ha fructificado. Aplaudo esta palabra de Dios. Ese pozo que los enemigos taparon y que cuando Él los vuelve a abrir y tienen envidia y hacen todo lo que hacen, Él le pone el nombre Esek, que significa contienda, pleito, discusión, altercado, todo lo que usted pueda pensar en la carne. Ahora, Él no actuó con justicia propia, sino que le creyó al justo Dios. Él esperó en Dios. Diga, esperar en Dios bajo obediencia hace que los cielos sigan abiertos. Vamos, dígalo otra vez. Esperar en Dios bajo obediencia. Vamos, pero dígalo un poquito más fuerte. Esperar en Dios bajo obediencia hace que los cielos sigan abiertos. Amén. Y en el tercer pozo, los enemigos ya no hicieron nada con él. Y se le aparece Dios con sus bendiciones. Y él habla con su equipo y dice, señores, otra vez Dios se manifestó. Ahora tenemos agua hasta que sobra. Y Dios va a traer sobre nosotros, porque Dios se lo había confirmado, bendición. Dios nos va a traer a nosotros prosperidad. Y aquí vamos a fructificar. ¿Usted está creyendo? Y el tercer pozo, el segundo pozo significa también oposición, acusación y toda esta historia. Pero el tercer pozo le puso por nombre Rehoboth, que significa bendición de Dios, territorio amplio. Vamos, recíbalo en fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice el apóstol Pablo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos míos, que vuestra visita a vosotros no fue en vano. Verso 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como ustedes lo saben, tuvimos de parte de Dios nuevas fuerzas y con denuedo de nuestro Dios pudimos anunciar el evangelio del Señor en medio de la oposición. Bien arriba su mano y diga, este Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cuando hay oposición, mucha gloria viene. Cuando se traba el camino, un camino nuevo Dios abre. Cuando una puerta se cierra, mi Dios me dice, un portón yo te abro. Vamos, aplauda a ese Dios. Y viene bendición de Dios. Territorio amplio. Bendición de Dios. Porque obedeces, porque eres fiel y porque le crees, Dios te va a honrar. Ponte de pie en fe y decís, Señor, me paro en el territorio de Rehoboth. Vamos, dígalo. Me paro en el territorio de bendición. Mucho territorio. Vamos, abra sus brazos y diga, mucho territorio mi Dios me da. No piense en los billetes, piense en la bendición de Dios en su vida espiritual. Usted va a crecer mucho. Viene revelación de Dios, vienen dones de Dios, viene revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted va a entender cosas del reino de Dios y va a posicionarse en niveles nuevos. Eso es lo que Dios quiere, porque en su legado hay cosas extraordinarias. En su pisar en esta tierra, en su pasar en esta tierra, algo lindo usted va a marcar. Aplauda a ese Dios. Algo lindo usted va a marcar. Se va a hablar de su vida.
Usted va a impartir a otros. Y va a ver que la bendición de Dios permanece para siempre. Y va a tener testimonio para que más allá de las situaciones y circunstancias de este mundo en el cual vivimos, de este sistema babilónico que va encerrando aparentemente principios y valores de Dios, a usted no lo va a tocar. Vamos a agarrar esa palabra. Diga, a mí no me va a tocar. Dios me va a guardar. Usted está destinado por Dios para cosas extraordinarias. Usted es el agente de Dios, es el embajador de Dios. Usted tiene custodia todos los días. Usted tiene bendición todos los días. Un embajador nunca tiene necesidad, pero representa a un rey, representa un reino. Levante su mano y diga, debo ser consciente que soy embajador de Dios y que tengo cosas que decir de ese reino. Y estoy seguro que Dios me va a enviar todo lo que necesito todos los días de mi vida. Me va a servir una mesa delante mío, porque soy embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él me va a mandar custodios de noche y de día. Son sus ángeles, sirvientes de Él, ordenados a tu servicio. Ordenados a tu servicio. Te guardan de noche y de día. El diablo va a venir y no te va a poder tocar. Se va a encontrar con Dios y Dios te va a abrir territorio grande. Debes creerle a Dios. Debes honrarlo a Dios. Y debes obedecerle a Dios todos los días de tu vida. Aun cuando haces crisis. Pon tu mano allí. Y decí conmigo, aun cuando no entiendo, debo obedecer. Porque en la obediencia está la bendición. Wow. Usted se está ministrando usted mismo allí. Y en esa autoministración, usted va mirando a ese Dios y mirando su historia, mirando su presente y proyectando su futuro. Usted no tiene idea de lo que va a pasar mañana, pero Él sí. Entonces no dependa de los hombres, dependa de Dios. Dependa de Dios. Dije que dependa de Dios. Jóvenes, adolescentes, papás, mamás, abuelos, dependamos de Dios. Es tan linda la vida, ¿no, Oscar? Disfrutar la vida y creer que Dios, aún en tierra no fértil, va a traer frutos, porque obedecemos. Y cuando tapan pozos, algo lindo Dios va a abrir. Sí, pero no lo entiendo. Y no tenés que entenderlo, tenés que creerlo. Cabezón, tenés que creerlo. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si Isaac hubiese tomado enseñanza del padre? Mire, hijo puede sorprender a padre. ¿Qué hubiese pasado si él dijo la verdad que el viejo hizo esto? También junto mis maletas y me voy. Sin dirección de Dios. Por eso se abortan palabras de Dios. Por eso hay gente que no encuentra propósito en su vida. Porque no obedece principios de Dios. Y quiere el llame ya en su vida. Y no existe eso. Eso existe para lo comercial, aquí. Pero en el Kairos de Dios está el cronos tuyo, el mío, que viene administrado, recibe bendición. Tus temporadas, mis temporadas, tus tiempos y mis tiempos. Y si aprendo obediencia, seré muy feliz. Cierra tus ojos. Luego de escuchar esta palabra, ¿hay alguien aquí que no conoce a Dios? Que nunca rindió su vida a Cristo, nunca le dijo, Señor, yo te entrego mi vida entera en tus manos.
Te pido perdón por mis pecados. Quiero que me conduzcas. Quiero que guíes mis pasos. Usted nunca lo hizo. Este es su momento. Yo quiero ayudarle con una corta oración. Y si usted necesita a ese Cristo, recíbalo ahora. Y diga conmigo: querido Dios, yo escuché tu palabra y te abro mi corazón. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Renuncio a todos ellos y te acepto como mi Salvador. Y quiero que seas el Señor de toda mi vida. Gracias, Jesús. Amén. Mientras seguimos orando, usted hizo esta oración, levante su mano allí donde está. Si usted hizo esta oración de fe, entregando su vida a Cristo, levante su manito. Dios te bendiga. Alguien le va a tomar su nombre, le va a ayudar allí. Más arriba su mano, si usted dijo: Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Él va a cambiar la historia de su vida. Es lo más lindo, Dios te bendiga, que usted puede decidir y buscar al Dios de pactos. Si alguien que nos escucha por la radio o nos sigue por las redes entendió esta palabra y tomó una decisión por Jesús, escríbanos o asista a una iglesia en donde se habla de Jesús y se predica la palabra de verdad. O si no, visítenos en Cura Álvarez 628. Queremos ayudarle, queremos bendecir su vida. Que Dios le bendiga, que tenga una linda semana.